Shalom amigos, atravesamos una nueva jornada marcada por la escalada regional. Siguen los disparos de misiles desde Irán, esta mañana principalmente en el centro del país, con al menos una docena de heridos, entre ellos niños y bebés. Afortunadamente todos ellos con lesiones leves. Y en el norte vuelven a sonar las sirenas por ataques combinados, misiles desde Irán y también desde el Líbano, por parte de Hezbollah. Vamos a repasar lo más importante de las últimas horas, hoy martes 31 de marzo, 13 del mes de Adar en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario, que cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos ahora a la noticia más dolorosa del día. El ejército comunicó que 4 soldados de las fuerzas de defensa de Israel murieron y otros 2 resultaron heridos en un enfrentamiento con Hezbollah en el sur del Líbano. Los 3 primeros nombres se dieron a conocer a primera hora de hoy. Ellos son, mirando la imagen de izquierda a derecha, el capitán Noam Madmoni, de 22 años, de Sderot, sargento Ben Cohen, de 21 años, de Leavim, sargento Maxim Entis, también de 21 años, oriundo de Bat Yam. Y más tarde se dio a conocer el cuarto nombre, sargento Gilad Harel, de 21 años. Todos ellos pertenecían a la unidad de reconocimiento de la brigada Nahal y los 3 soldados heridos, uno de ellos de gravedad y los otros 2 con lesiones de mediana consideración. Según una investigación de las Fuerzas de Defensa de Israel, durante operaciones en el sector occidental del sur del Líbano, alrededor de las 6:30 de la tarde de ayer, hubo un combate a corta distancia con terroristas de Hezbollah, en el que los 4 soldados resultaron muertos y los demás heridos. Después llegaron las fuerzas de rescate para tratar de trasladar lo más rápido posible a los heridos en helicópteros a hospitales dentro de Israel, y los terroristas de Hezbollah volvieron a disparar contra las tropas y lanzaron misiles antitanque. En este incidente no hubo heridos ni víctimas. De acuerdo con el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, las tropas respondieron al fuego con bombardeos de tanques y ataques aéreos contra las células de Hezbollah en esa misma zona. El general Israel Ziv, ex jefe de la División Operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, explicó esta mañana en diálogo con Canal 12 de la televisión israelí que el terreno es mucho más complejo en el Líbano que, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Y además, Hezbollah construyó en el sur del Líbano, en las aldeas chiitas, una amplia infraestructura terrorista que no fue completamente desmantelada durante la guerra que comenzó en octubre de 2023. Lo que veíamos recién son imágenes publicadas por el portavoz de Tzal del ejército israelí en el Líbano. Vuelvo entonces a la declaración del general Israel Ziv, que decía que la organización Hezbollah ha cambiado en el último año y quizás un poco más después de los duros golpes que le dio Israel durante la guerra. Por ello, de ser un ejército terrorista, volvió atrás, volvió a ser un grupo guerrillero. Ahora se organiza en células, conoce muy bien el terreno y los integrantes de las células son personas que crecieron en esa zona del Líbano. Se maneja con un sistema de grupos pequeños que realizan emboscadas, incursiones limitadas en lugar de grandes ataques y batallas. No se comporta como en un enfrentamiento entre 2 ejércitos, sino que busca oportunidades, en sus palabras. Por tanto, explicó este experto, no debemos darle oportunidades. Paradójicamente, cuantas más fuerzas entren en el terreno
y más profundo en el Líbano, se produce el efecto contrario. Hezbollah tiene más oportunidades y necesita menos células terroristas para atacar a los soldados israelíes. El sistema debe cambiar y las fuerzas de defensa de Israel ya tienen planes para ajustar la estrategia, dijo el general Israel Ziv. Y mientras esto ocurre en el Frente Norte, en Jerusalén, se aprobó una ley que ya genera una fuerte polémica dentro y fuera de Israel. Y lo vemos en el diario Ma'ariv de hoy, que abre su edición de hoy con una imagen del ministro y diputado Itamar Ben-Gvir anoche bebiendo y repartiendo champaña. Varios medios lo describen hoy como eufórico y el titular dice: se aprobó pena de muerte para terroristas. La bajada agrega: la ley que impulsó el partido de extrema derecha de Itamar Ben-Gvir, Otzma Yehudit, ha recibido amplias críticas a nivel internacional e incluso de las fuerzas de seguridad en Israel y fue aprobada por amplia mayoría. Ma'ariv cita a Ben-Gvir, comillas, justicia histórica, y al titular de la oposición en la Knesset, Yair Lapid: esta ley es el sueño de Hamás, fin de la cita. Los legisladores aprobaron por 62 votos contra 47 esta ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por defecto para residentes de Judea y Samaria condenados por tribunales militares por terrorismo con resultado de muerte. Aunque los jueces pueden aplicar cadena perpetua en casos excepcionales no claramente definidos, en la mayoría de las situaciones, la pena capital sería obligatoria y se ejecutaría en un plazo de 90 días. La ley reduce los requisitos para condenar a muerte, basta una mayoría simple de jueces, ya no unanimidad, y elimina tanto el derecho de apelación como la posibilidad de indulto. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, celebró, como decíamos, la aprobación como un avance tanto en justicia como en disuasión. Sin embargo, aunque se presenta como una respuesta a los ataques de Hamás o encabezados por Hamás el 7 de octubre de 2023, la ley no se va a aplicar en forma retroactiva, por lo que no va a afectar a los responsables de la masacre. Uno de los puntos más polémicos es que en la práctica la ley se aplica exclusivamente a palestinos, ya que solo ellos son juzgados en tribunales militares. Los ciudadanos israelíes quedan excluidos, salvo un supuesto muy específico, cuando el crimen tenga como objetivo negar la existencia del Estado de Israel, una definición que, según los críticos, deja afuera a terroristas judíos. Aunque la pena de muerte existe legalmente en Israel, solo se aplicó una vez, en 1962, contra el nazi Adolf Eichmann, y hasta ahora requería condiciones muy restrictivas que nunca se habían cumplido en casos de terrorismo. La ley, como decía, ha generado fuertes críticas y ya se presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Los detractores la consideran una ley inmoral, contraria a los valores democráticos de Israel y al derecho internacional. Otros la ven como una medida política. Sostienen que Ben-Gvir sabe que la ley seguramente será anulada o rechazada por la Corte Suprema de Justicia y que podrá usar esa decisión judicial en su campaña en este año electoral para acusar al sistema judicial de proteger terroristas. Mientras en Europa no solo critican, ya anunciaron posibles sanciones contra Israel por esta ley, pero Estados Unidos evitó condenarla. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense respondió a un pedido de comentarios de periodistas con un comunicado que dice, abro comillas, Estados Unidos respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo,
confiamos en que dichas medidas se llevarán a cabo con un juicio justo y respetando todas las garantías y protecciones procesales aplicables. Y en paralelo a la discusión interna, la guerra sigue escalando a nivel regional, con Irán como actor central y alarmas constantes en Israel. Según informa la agencia de noticias AP, los aliados de Estados Unidos en el Golfo, especialmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están presionando a Donald Trump para que continúe la guerra contra Irán porque consideran que el régimen aún no está lo suficientemente debilitado. De todas maneras, hay divisiones en la región. Omán y Qatar favorecen una salida diplomática. Otros países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, apoyan incluso mayor presión militar. Arabia Saudita advierte que terminar la guerra ahora no garantizará la seguridad y estabilidad en la región. De acuerdo con un diplomático que cita el informe, los Emiratos Árabes Unidos están presionando con más fuerza para que Trump ordene una invasión terrestre. Allí ya sufrieron más de 2.300 ataques con misiles y drones de Irán, y esta ofensiva empaña la imagen que quieren proyectar al mundo de un lugar seguro, próspero y pujante para el comercio y el turismo en Medio Oriente. Para los países del Golfo, cualquier acuerdo debería neutralizar el programa nuclear iraní, limitar sus misiles, frenar su apoyo a grupos terroristas y evitar que Irán vuelva a bloquear el estrecho de Hormuz. Sin embargo, según indica el diario The Wall Street Journal, citando a funcionarios del gobierno estadounidense, el presidente Donald Trump les dijo a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el estrecho de Hormuz permanece cerrado en gran parte, y a dejar para una fecha posterior una operación compleja para reabrirlo. En tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró a la cadena conservadora estadounidense Newsmax que, otra vez abro comillas, hemos superado la mitad de la guerra, pero no quiero establecer un calendario. Después explicó que se refería a que la guerra había superado la mitad de los objetivos, no que estamos a mitad de camino en cuanto a fechas, o sea, en términos de misiones, dijo, no necesariamente en cuanto al tiempo. Netanyahu afirmó que la guerra ha logrado objetivos, muchos objetivos, incluyendo la muerte de miles de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Israel y Estados Unidos están centrando los esfuerzos en reducir la capacidad militar de Irán, sus misiles, su capacidad nuclear y debilitarlos desde adentro, explicó el primer ministro israelí. Vamos a detenernos ahora en dos puntos clave de esta guerra: el golpe al liderazgo iraní y el impacto sobre su infraestructura. Los medios israelíes recogen hoy un informe del New York Times que cita a funcionarios familiarizados con evaluaciones de inteligencia estadounidenses y occidentales, según las cuales la eliminación de la cúpula iraní por parte de Estados Unidos e Israel desde el principio de la guerra dificultó la capacidad de Teherán para tomar decisiones y coordinar ataques de represalia de gran envergadura. Al mismo tiempo, la ausencia de decenas de líderes iraníes también complica los esfuerzos de Washington por negociar con los funcionarios que todavía quedan en Teherán, y los negociadores iraníes podrían incluso desconocer ¿qué está dispuesto a ceder su gobierno? Tienen un problema de comunicación entre sí y no saben siquiera a quién preguntarle. Funcionarios estadounidenses declararon al New York Times que la eliminación de líderes fortaleció aún más a los sectores más radicales
de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y esto nos lleva al segundo eje, el daño a la infraestructura iraní. El periodista Ron Benishai habla sobre este tema en esta columna que vemos que publica hoy en el diario Yediot Aharonot y se refiere a dos tendencias. Primero, lo que él llama ojo por ojo. Los iraníes atacan la zona de Dimona con misiles y nosotros atacamos el reactor de agua pesada iraní en Arak. Los iraníes atacan una planta petroquímica para la producción de fertilizantes químicos cerca de Beersheba y nosotros atacamos una planta petroquímica de procesamiento de petróleo en Tabriz, en Irán. Al día siguiente, los iraníes lanzan un misil de racimo contra la planta Basan en Haifa, 1 y 1. La segunda tendencia que se observa específicamente en los ataques israelíes es el daño a la infraestructura nacional iraní, tanto militar como civil. Un claro ejemplo de esto son los daños a las acerías iraníes, a la industria siderúrgica, que trabajan para el mercado civil, pero al mismo tiempo producen acero utilizado para la fabricación de misiles y que son propiedad parcial de la Guardia Revolucionaria. En Estados Unidos existe el temor de que Irán responda con bombardeos contra las instalaciones petroleras del Golfo, lo que agravaría aún más la crisis energética mundial que ya se está gestando, dice el autor. Pero Israel considera que si no se producen daños significativos a la infraestructura nacional iraní, la Guardia Revolucionaria y el régimen mantendrán la postura inflexible y desafiante que mostraron hasta ahora, tanto respecto de la posibilidad de negociar con Estados Unidos como en el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel y los países del Golfo. El artículo es extenso y trata varios aspectos más de la guerra, pero este párrafo me llamó la atención especialmente. Cualquier intento de comprender cómo actuará Donald Trump basándose en la avalancha de declaraciones que lanza en los medios está condenado al fracaso, ya que aún él mismo no ha decidido cuál será su estrategia. Y atención a esto, cuando nos dicen que después de una sirena hay que esperar el aviso de defensa civil antes de salir del espacio protegido, es por esto que están a punto de ver. De esto hablan, por ejemplo, cuando se refieren a esquirlas, un término que suena a pedacitos, fragmentos, pero puede ser tan grande como lo que estamos viendo y además no es un simple tubo, sino que contiene explosivos. Esto es lo que puede caer incluso después de que escuchamos en las noticias que el misil fue neutralizado o cayó en un descampado. Eso es lo que viene después. Mientras se discuten estrategias, leyes y escenarios internacionales, la realidad en el terreno es esa que acabamos de ver. Y por eso, cada indicación de seguridad sigue siendo clave y, como solemos decir y repetir, salva vidas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.